tardes, ¿nos puede escuchar? No lo escuchamos. A ver, ahora sí, ¿me escucha? Buenas tardes. Lo escuchamos. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a su entrevista. Felicidades por haber llegado hasta esta etapa del proceso de designación. Sabemos que no es un procedimiento sencillo. Usted ya pasó un examen de conocimientos, hizo un ensayo y ahora, según las bases de la convocatoria, le toca ser entrevistado por consejeras y consejeros del Consejo General del INE. A usted le tocó ser entrevistado por el grupo 2, que lo conformamos la consejera Carla Humphrey, el consejero Uki Espadas, el consejero Jaime Rivera, que en este momento se encuentra atendiendo un compromiso institucional, y la de la voz. No obstante, a pesar de la ausencia del consejero Rivera, tenemos quórum para poder llevar a cabo esta entrevista. Usted ya ha demostrado tener los conocimientos técnicos en materia electoral necesarios para ser considerado al cargo de presidente del OPLE de Zacatecas, por lo tanto, no vamos a evaluar ya esos conocimientos, se trata nada más de conocerlo y saber sus opiniones respecto a temas muy concretos. Lo primero que quisiera cuestionarle es, en redes sociales, en Internet también, aparece un informe público de la Auditoría Superior del Estado que señala que le iniciaron un procedimiento para determinar la o las posibles sanciones por no remitir de forma completa la cuenta pública del ejercicio 2015, en virtud de que no se integró información comprobatoria. ¿Nos puede platicar un poco al respecto para saber el contexto en el que se da esto e incluso si es cierto? Mire, entre 2004 y 2007 fui presidente municipal del municipio de Ojo Caliente. Fue un gran privilegio donde tuve muchos aprendizajes, muchos logros, muchas satisfacciones y desde luego tuve observaciones de la Auditoría Superior del Estado que al momento todas han sido solventadas. Yo no entiendo de dónde sacarían la información del 2015 porque yo no tengo desde el 2007 que concluí mis funciones como presidente que estoy alejado de la política. A lo mejor no lo dije yo bien o lo Sí, pronuncié no, mal, no, pero sí dice aquí ejercicio 2005. Sí dice ejercicio no 2005. se preocupe, pero de cualquier forma, todas las observaciones que se me hicieron al momento ya han sido solventadas. Muchas gracias. Ahora, quisiera saber cuál es su opinión de la reforma constitucional de 2014 que estableció este sistema nacional electoral y que habló también ya de la creación de los organismos públicos locales electorales. ¿Cuáles son las ventajas que advierte esta reforma y las desventajas? Sí, desventajas también. Mire, el hecho de que se incorpore el Instituto Nacional Electoral a las actividades electorales en los procesos locales en algunos aspectos le genera mayor certidumbre a los procesos. Y aunque aparentemente es una disminución en las atribuciones de los órganos públicos locales electorales, en el caso de Zacatecas, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, la verdad es que creo que juntos se puede hacer muchísimo trabajo porque la actividad en conjunto ya venía presentándose de anteriores ocasiones porque simplemente la lista de electores se hace desde muchísimos años por el Registro Nacional de Electores y ahora por el Instituto Nacional Electoral. Creo que ha sido buena la reforma. En algunos aspectos habría que profundizarla y creo también de que hay algunos aspectos donde el INE tendría que asumir algunas funciones de tutoría con los organismos públicos electorales. A ver, es curioso, quisiera que ahondara un poco en qué funciones tendrían que profundizarse y en Sí, dónde mire, tendríamos que ejercer una mayor tutoría. sí, mire, los organismos públicos locales electorales en su circunstancia económica están francamente desprotegidos del techo presupuestal para alcanzar a realizar todas las actividades que deben de realizar. En esa circunstancia, muchos organismos públicos electorales, en el caso de Zacatecas se tiene una plantilla de trabajadores más o menos permanente, pero históricamente, si revisamos hace unos 5 procesos para acá, cada ocasión se tenía que rearmar, con excepción del Consejo General del Instituto Local, se tenía que rearmar toda la estructura. Y bueno, entonces ahora, aunque se tiene un patrimonio propio, por ejemplo, me tocó ser partícipe como consejero representante del Poder Legislativo en el Instituto Electoral, de ver que se firmaban contratos
traslativos de dominio en favor del gobierno del estado de la plantilla o de la flotilla de vehículos que se tenían en el Instituto Electoral una vez concluidos los procesos electorales. Ahora ha ido avanzándose en ese propósito, pero la verdad es que eso genera una improvisación en muchas ocasiones en la formación de los cuadros. No alcanza a tener una profesionalización en todos los elementos que trabajan en el instituto local, de forma que el Instituto Nacional Electoral podría estar, si se siguen en esas circunstancias, al pendiente bueno, generando capacitación y seguimiento a los procesos en lo local, pues a eso es a lo que me refiero. A ver, podría el INE estar al pendiente, pero los soples siguen siendo Sí, autónomos. independientes, tendrían que ser independientes siempre, pero la capacitación, la formación de cuadros, la asesoría, eso no impide la independencia del organismo electoral para poderla obtener de un hermano mayor, que sería el Instituto Nacional Electoral. Bajo la lógica de que tienen autonomía, ¿cómo el INE podría válidamente hacer observaciones, por ejemplo, sobre su plantilla de trabajadores, su plantilla Bueno, laboral? no se trata de que le hiciera observaciones a la plantilla de trabajadores, sino que los apoyara en la capacitación, que los organismos locales no tienen muchas condiciones en las circunstancias en las que se encuentra ahorita la legislación y las atribuciones que tienen, y sobre todo por el techo presupuestal, me refiero específicamente a eso, ¿sí? Ok, muchas gracias, doctor Calzada. Sería el turno del consejero Uki Espadas. Gracias. Doctor, si usted gana esta rifa, lo que se va a llevar es un tigre. El estado de Zacatecas ha tenido lamentablemente severos problemas de seguridad. ¿Cuál es su perspectiva desde la presidencia del organismo local de los problemas que presenta la seguridad pública y cómo afrontarlos? Doctor Uki, me da mucho gusto saludarlo de nuevo. Por ahí alguna vez coincidimos en algunos eventos en los municipios de Aguascalientes. Mire, yo fui subsecretario general de gobierno y en aquel entonces tuve algunas experiencias importantes. La seguridad pública del Estado en su momento dependió de mi subsecretaría y conocemos el tema de la seguridad. Ahora bien, mire, en el proceso pasado tuvimos estuvimos observando que hubo algunas circunstancias que dificultaron no solamente la instalación de algunas casillas en áreas específicas de Jerez y de Montescobedo, en Zacatecas, sino que cuando los CAES iban a buscar a las personas para integrar la casilla, a los presidentes insaculados, a los funcionarios insaculados, tuvieron incluso problemas de violencia en contra de los CAES y en contra del personal del Instituto Electoral. En el caso, cuando se conoce que hay un municipio con conflicto, yo creo que tendría que generarse condiciones de acompañamiento de la policía o de la seguridad pública con alguna estrategia coordinada con ellos. Y también decirle a las personas que van a encontrarse con esas circunstancias, y habría que buscar que los CAES y los que van a realizar esas actividades, aunque son propiamente del INE, no son del instituto local, pero de cualquier forma habría que buscar que de preferencia fueran de las localidades conflictivas, porque ellos, como quiera que sea, ya son conocidos en esas zonas y han podido sobrevivir a esas dificultades. Pero es francamente un problema preocupante en el estado de Zacatecas la seguridad pública, en efecto. Gracias. En otro aspecto, ¿cuáles son, en su opinión, los riesgos, más que los riesgos, los factores que lesionan la libertad en el ejercicio del voto de las mujeres? Me refiero al ejercicio del voto activo, a lo que lesione el derecho a votar del conjunto de 48 millones de mexicanas y en su caso de las zacatecanas. No me refiero a lo que obstruye o lastima
el derecho a ser votadas o a ocupar cargos públicos, sino aquello que vulnera la posibilidad del conjunto de las mujeres de libremente escoger por quién votar o incluso de acudir a votar. Mire, yo cuando tuve mi primer acercamiento, doctor, en esta situación de conocer las primeras experiencias electorales, me percaté, siendo representante de un partido político, que había señores ya mayores que llegaban a la casilla hasta con 30 credenciales. Y decía, hey, dame mis 30 boletas, aquí están las 30 credenciales de elector y vamos a emitir el sufragio. Ya saben por quién, pues así se estilaba. Ha habido un cambio muy importante en los últimos 30 años en eso, pero la circunstancia del machismo como una cultura social que en Zacatecas es muy perceptible todavía de una forma pues, desgraciada, que a nadie tiene satisfecho, hace que el voto de las mujeres en los hogares casi siempre esté supeditado a las decisiones del marido. Y esto es un asunto cultural que tendríamos que modificar mediante un esfuerzo con la Secretaría de Educación y con los programas de difusión y divulgación cultural en este tema específico de la violencia política por género, que se tiene, entre otras muchas cosas, que hacer por parte del Instituto Electoral local y también por parte del INE. Muchas gracias. Es todo de mi parte, consejera. Gracias, consejero Espada. Sería el turno de la consejera Carla Humphrey. Gracias, consejera Rabel. Bienvenido, doctor Calzada. Lo felicito por estar en esta parte. Muchas gracias, doctora, maestra Carla Humphrey. Es un placer, muchas gracias. No la escucho, ¿eh? Estamos perdiendo conexión con la consejera. Demos unos minutos a ver si se restablece la conexión. Con mucho gusto, maestra Dania. No sé si me escuchan. A ver, maestra Carla. Sí, ya. Sí la escucho, pero no la veo, ¿eh? Pero no importa, si usted gusta de escuchándola, yo puedo contestarle con mucho gusto. Veo que tiene una experiencia como funcionario público, distintas dependencias, ha mencionado ya al menos un par, también como representante de partido político. Le quería preguntar primero si ha militado o tiene alguna relación cercana con algún partido político. Cercana me refiero a que esto le impida hacer ejercicio del cargo de consejero presidente con independencia y autonomía. Renuncié a la militancia de los partidos políticos desde el 2007, que concluí mis funciones como presidente municipal, pero en 1986, a los 22 años, fui el diputado más joven. Todavía hoy en la historia de Zacatecas no ha habido un joven que haya sido diputado a menor edad. Fui postulado por el PRI. En 1998 nosotros tuvimos en Zacatecas un cisma importante dentro del PRI y entonces muchos ahora exmilitantes nos fuimos al PRD y ahí fui candidato otra vez a diputado local. Afortunadamente en las 3 ocasiones en mi municipio me han dado el apoyo mis ciudadanos, es un municipio que quiero mucho. Y entonces tengo una clara formación con el liberalismo de Reyes Heroles, con las ideas del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Tengo una identificación muy importante en cuanto a lo que se refiere al nacionalismo, pero no tengo ninguna militancia con algún partido, no tengo ningún compromiso con ningún partido. Yo creo que si en caso de llegar a ser presidente tendría buena relación con todos y tengo el respeto de todos y yo también los he respetado a todos, pero no tengo ningún impedimento para llegar a ser presidente del partido, para ser presidente del órgano electoral del OPLE y tampoco tengo compromisos partidarios de ninguna naturaleza, ¿no? Gracias, doctor Calzada. En ese sentido, le quería preguntar, ¿cuáles serían las 2 reformas que usted impulsaría al marco legislativo electoral en Zacatecas? Mire, hace falta una reforma constitucional de gran calado para incorporar todas las figuras a nuestra legislación de una forma que se pueda instrumentar.
tanto la consulta popular, la revocación de mandato, el referéndum, el plebiscito, porque hay una legislación que resulta francamente inaplicable. Es una legislación que impide realmente que estas figuras puedan llevarse como una manera cotidiana de perfeccionarla o de mejorar la democracia participativa en Zacatecas. Primero habría que promover una reforma constitucional y luego una reforma que establezca muy claramente las funciones, atribuciones y capacidades, facultades para que el órgano electoral local pudiera promover, en el caso de que los ciudadanos, la legislatura o las instituciones promovieran o solicitaran alguno de estos ejercicios democráticos de los que ya hablé, creo que tendría que establecerse también una reforma en el presupuesto para que el órgano electoral esté en condiciones de poder hacer todas estas cosas. Y creo también que es importante que el Instituto Electoral tenga una certeza en el presupuesto, especialmente en los años en los que no hay elecciones. Creo que se le ha menospreciado a los soples en las entidades federativas en cuanto a su techo presupuestal, y eso hace que se infla la plantilla de trabajadores para cumplir las funciones en las épocas de elecciones y luego se desinfla a una circunstancia que ya no permite promover la cultura ni promover otro tipo de ejercicios ni mayor cosa. Están francamente disminuidos y yo creo que habría que buscar necesariamente legislación que fortaleciera a los soples, en el caso del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Muchas gracias. ¿Qué opinión le merece el modelo de comunicación política establecido en la Constitución? Bueno, el modelo de comunicación política ha mejorado muchísimo. La verdad es que el hecho de que se haya creado el INAI, que se generen condiciones para que haya mayor transparencia y bueno, que se entienda que las actividades y actos realizados por los poderes públicos y organismos constitucionales autónomos generan información pública, eso genera también el cumplimiento del principio de máxima publicidad y genera también mayor... Perdón que lo interrumpa, doctor Calzada. Yo me refería al modelo de comunicación política que impide a los partidos políticos comprar espacios en radio y televisión. Pues, sí. Mire, en ese sentido yo creo que es sano de que se impida a los partidos políticos comprar por su cuenta. La verdad es que uno de los grandes problemas es la dificultad para fiscalizar los acuerdos que se tienen con los medios masivos de comunicación, con los partidos y con los candidatos. De suerte que, por ejemplo, en Zacatecas me di cuenta de que uno de los aspirantes a la gubernatura en su momento quería ser candidato. ¿Sí me escuchan? Hola. ¿Se me está... oímos, doctor. Perdón. Les decía, el dueño de una cadena de 15 radiodifusoras estaba aspirando a ser candidato a gobernador. Y entonces, en ese tiempo, en las 15 radiodifusoras y la televisión y sus medios de comunicación se hablaba muy bien de él y las menciones que se hacían de sus adversarios eran negativas. Yo creo que sí es importante que a través del INE se realice este esquema de controlar la difusión de spots y de comunicaciones. De otra manera, aunque pareciera que los limitáramos, pero genera desconfianza ante el electorado el hecho de que hubiera una libertad absoluta, sin control y sin seguimiento y sin fiscalización del INE. Es preferible el modelo que tenemos, yo creo que es perfectible como todas las cosas, pero creo que es muy preferible para vida de que los procesos electorales tengan certidumbre y tengan un piso parejo para que todos los partidos políticos puedan acceder al voto popular. Muchas gracias, doctor Calzada. Le agradezco sus respuestas y le deseo éxito en lo que sigue del proceso. Muchas gracias, consejera Rabel. Gracias a usted, consejera. Doctor Calzada, con esto concluimos la entrevista que teníamos agendada con usted. Le agradecemos mucho el tiempo que invirtió en la misma y le deseamos gracias. Mucho éxito en lo que viene. Un minuto. Adelante.
Sí, mire, solamente decirle lo siguiente. En los últimos 10 años he hecho 2 maestrías y un doctorado. He sido maestro, docente universitario. Y creo que ahorita que está seleccionándose para la presidencia del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas un personaje, deberíamos de buscar a alguien que tenga una visión más amplia del conjunto, diríamos coloquialmente acá en Zacatecas, alguien que vea más allá del arroyo. Creo que es importante que ustedes busquen a personajes que no solamente sean de la tradición o de la profesionalización del servicio electoral, sino que por fuera de los que hemos trabajado en los órganos electorales, también existe gente que puede reunir los perfiles y que podemos hacer un gran trabajo en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Les agradezco mucho su atención, les deseo un excelente día y ojalá que sea para bien de Zacatecas. Muchísimas gracias, son muy amables y me suscribo a sus órdenes. Gracias, hasta luego. Que estén